y con eso fue que logramos subsistir ese tiempo. Para colmo de males era diciembre, ellos sabían. Ellos son malos, ellos saben lo que hacen, ¿no? Eran las fiestas navideñas. Y bueno, no había insumos para hacer las comidas navideñas nuestras. No había transporte, había que caminar. Un verdadero desastre, ¿no? Sin embargo, ya el pueblo estaba empoderado. Y ahí estaba un pueblo firme defendiendo su proceso revolucionario. No pudo el golpe de Estado, no pudo el paro petrolero, no pudo el saboteo patronal. Lo derrocaron al gobierno bolivariano y en menos de 48 horas el pueblo volvió a poner al comandante Chávez de Miraflores por decisión del pueblo. Lo cual nos da la gran enseñanza, ¿verdad? Que cuando un pueblo se alza en contra de un orden que lo oprime, no va con una dirección correcta, no hay fuerza que pueda contra ese pueblo, y Venezuela es un ejemplo de eso. Y nosotros no somos más que ningún pueblo en América Latina. Somos un pueblo con los mismos defectos, con las mismas virtudes, con las mismas condiciones generales pues, de explotación, y sin embargo fue posible pues estar haciendo la revolución en Venezuela, porque la revolución en Venezuela está en desarrollo. O sea, ha sido una revolución larga. Es raro una revolución que logre durar 10 años en desarrollarse sin que, bueno, claro, hubo un intento a los 3 años de cortarla, ¿no? Pero sin embargo es atípica, ¿no? En el sentido de que la Revolución Francesa, por ejemplo, todo eso que pasó en la Revolución Francesa ocurrió en 5 años. La Revolución Bolchevique, bueno, hubo 2 revoluciones en Rusia, ¿no? Hay que estudiar mucho la Revolución Rusa, compañeros, ¿vieron? Hay que estudiar la Revolución Rusa. Para eso, bueno, encomiendo a los compañeros de la corriente marxista acá para que, bueno, traten de distribuir material aquí entre los compañeros para que estudiemos la Revolución Rusa, que es la madre de todas las revoluciones, de las revoluciones obreras, ¿no? Y ahí hay grandes enseñanzas permanentes que hay que estudiar, ¿no? Bueno, la revolución bolchevique duró unos 4 años. La revolución de Venezuela ha durado 10 años y no termina de resolverse. No termina de resolverse, digo, ¿verdad? Porque ese proceso de empoderamiento, ese proceso de revolución no se ha rematado la faena, pues, como diríamos en términos taurinos, ¿verdad? La faena no se ha rematado. El toro, yo no estoy de acuerdo con la comida de toro, ¿no? Lo estoy utilizando como ejemplo. El toro sigue vivo porque la oligarquía sigue viva. Y no es que esté hablando que hay que liquidarlos, que hay que matarlos, no físicamente, no sabe. Está viva en el sentido de que sigue teniendo el sartén por el mango. Porque mientras la oligarquía, aunque usted la limite con las leyes revolucionarias, usted le limite y les obligue a vender a precios regulados, les fije las tasas de interés, usted los obligue a invertir a los bancos, a que tienen que prestar microcrédito, obligado a tener una cartera para invertir, para darle préstamos a la gente pobre, a las cooperativas, mientras el control de las principales palancas de la economía estén en manos de la oligarquía, ellos tendrán sartén por el mango. Y ese proceso es el que está entrando en estos momentos la revolución bolivariana. El presidente Chávez es un hombre honesto, a carta cabal, un hombre plenamente sintonizado con el sentimiento del pueblo. Ustedes tendrían que ver cómo es eso cuando el presidente Chávez entra a una movilización de la que se hace en Venezuela, cuando entra en la avenida Bolívar, que es la avenida más ancha de Caracas, como la masa, que Dios, frenesí, ¿no? De verdad, impresionante, ¿no? Como las masas se enardecen de revolución, ¿no? Y no es el personalismo, realmente no, es una relación muy directa entre el pueblo y Chávez, claro. Muy directa. Chávez le dicen. Es una relación muy directa, ¿no? Y él estimula, pues, o sea, si hay alguien que ha logrado, en cierta medida, sustituir la falta de un partido revolucionario que está ahora sí formándose, ¿verdad? Este PSV que ustedes ven aquí, ¿verdad? Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Es el esfuerzo del comandante Chávez para estimular la creación de un partido revolucionario que pueda darle conducción al proceso, porque no puede Chávez con todo, ¿no? Obviamente. Entonces, la respuesta a aquellos que dicen que Chávez es un dictador, que Chávez es
inclusive estos sectores de la izquierda, gente confundida, ¿no? Muerde el peine de la derecha y empiezan a ver a Chávez con Melissa. La muestra más clara de que el presidente Chávez es un demócrata revolucionario, un revolucionario democrático, valga la redundancia, ¿verdad? Es bueno que estimula la forma de organización popular. El dictador no estimula la forma de organización popular. El dictador no estimula la creación de un partido revolucionario. Un dictador quiere todo el poder para él, no lo comparte. Aquí lo que ha habido en Venezuela es un florecimiento del poder popular de manera inimaginable. Las revoluciones van avanzando. Yo decía que el presidente Chávez es un hombre honesto, carta cabal. El presidente Chávez ha crecido mucho políticamente, como todo el pueblo venezolano, ¿no? Ha crecido él y hemos crecido todos en Venezuela. El pueblo ha aprendido del presidente Chávez y el presidente Chávez aprende permanentemente del pueblo. Es una relación dialéctica, y recíproca. Bueno, pero su pensamiento político todavía no ha llegado al marxismo, ¿no? Él lee marxismo, constantemente cita al comandante a Marx, a Lenin, la Revolución Rusa, los ejemplos revolucionarios, pero él lo ha declarado públicamente que él no es marxista, ¿no? O sea, no es marxista. Y nosotros creemos, los que somos del PSV y que militamos en la corriente marxista y que estamos creando pues, una fuerte corriente marxista en el seno del PSV, somos convencidos de que si una revolución, ya en esa etapa en la que está la revolución venezolana, no tiene una orientación marxista, corre el riesgo de naufragar y de colapsar en algún momento, ¿no? Se pueden cometer graves errores que se pagan muy caro. Sin embargo, el presidente se ha ido convenciendo por la propia experiencia de que es imposible hacer la revolución con esa gente ahí adentro, saboteándote permanentemente la economía. Y voy a poner un ejemplo que está ahorita en el tapete en Venezuela. Los productos de primera necesidad, ¿verdad? El arroz, la harina de maíz. Nosotros también tenemos allá nuestra harina de maíz, pero no para hacer la tortilla, sino la arepa, que también es de maíz. La harina de maíz, el arroz, los frijoles, el azúcar, bueno, todos los productos, el café, los productos de primera necesidad, la carne. Todo eso, pues, en Venezuela está regulado. Por eso el gobierno nacional nos ha ido regulando. Y el gobierno nacional ha ido estimulando también formas de propiedad campesina, ¿no? Cooperativas, cooperativas campesinas. Y ha habido un crecimiento enorme de muchos rubros de la economía agrícola en Venezuela. Porque ha crecido el consumo enormemente. Y claro, eso es un elemento clave del proceso revolucionario. Al invertirse la pirámide esa, en la cual un 0,18% se robaba un tercio de la riqueza nacional, el gobierno revolucionario ha empezado a invertir ingentes cantidades de dinero en la inversión social, ¿verdad? A través de las misiones. Levanten la mano aquí los que han oído hablar de las misiones en Venezuela. No es la mayoría, ¿no? No es la mayoría, ¿no? Las misiones sociales fue un instrumento de acción gubernamental que creó el gobierno bolivariano, porque una de las herencias más pesadas cuando la revolución toma el poder, y aquí va a ocurrir en México, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador va a tomar el poder. Eso escríbanlo. Eso escríbanlo. Con este movimiento popular que yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Un día de semana, un jueves, que ustedes pudieran estar en sus casas descansando con su familia, después de una jornada laboral fuerte, ¿no? Una ciudad tan grande como esta, donde hay que desplazarse tanto para llegar, y que esto esté lleno de gente para hablar de política. Señores, aquí hay un proceso revolucionario ya, ¿no? Y esta fuerza apoya a Andrés Manuel López Obrador. Si ya estaba convencido antes de venir a México de que es cuestión de meses la victoria popular en México, si esto no es un pueblo en pie de lucha, me lo digan
decía pues que la revolución ha llegado ya a un llegadero, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Se llega a un llegadero. Unos novios, por ejemplo, yo no sé si ustedes son novios, son amigos, pero unos noviecitos, por ejemplo, ¿verdad? Llega el momento que la muchacha le dice al muchacho, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿O vamos a ser novios toda la vida? No, señor. Igual son las revoluciones, ¿no? Un pueblo no se puede someter a vivir 50 años, como dicen, hay algunos que lo dicen, ¿no? No, la revolución es un proyecto a largo plazo. Será para ti que lo encuentras muy cómodo en tu apartamento, ¿no? Ya en tu carro, ¿no? Pero para el pueblo, para la masa, que tiene que estar movilizándose en periodos de revolución, ¿verdad? Al Zócalo, y vamos para acá, y vamos para allá, y la reunión aquí del foro. No sé cómo es el nombre oficial de este espacio, compañero. Círculo de estudio. De este círculo de estudio. Vamos para el círculo, vamos para la movilización, que si la marcha, que si esto, que si el meeting, que para acá, que para allá. Tú no puedes, o sea, un pueblo no aguanta esa mecha 60 años, como dicen algunos. No, eso es para dentro de... No. Dicen eso justamente los que no quieren que termine la faena, ¿no? Que son unos bichitos que empiezan a sobreabundar en los procesos revolucionarios, ¿no? Los que se mimetizan, creo que se llama, ¿no? Cuando se mimetizan con la revolución y entonces empiezan a gritar dentro del barco, no, echen para atrás, quítenle velocidad al barco, vamos con calma, porque no quieren que se llegue, ¿no? Bueno, en Venezuela se está llegando ya a un desenlace porque el consumo per cápita se ha quintuplicado en Venezuela a través de las misiones, iba a hablar de las misiones. Cuando se llega al gobierno, se hereda el viejo aparato del Estado. Fíjense ustedes esos ministerios, ¿ah? Infectados de priistas. Priistas y paristas, que tengan, como decimos en Venezuela. ¿Ah? Y que usted agarre esos ministerios para hacer la revolución. ¿Ustedes piensan que sería fácil? Imposible. El saboteo, la lealtad política, ¿no? Con el partido, los vicios, ¿no? Obligan, ¿verdad?, a demoler ese Estado. A demoler ese Estado. No puedes trabajar, es una ficción el que crea. Bueno, a veces hay que experimentarlo, ¿no? Ojalá Andrés Manuel estudie el proceso venezolano para que cuando llegue al poder pues tenga referencia, ¿no?, de las cosas errores que no se deben cometer, ¿verdad? Porque los revolucionarios somos muy intolerantes, ¿no? La derecha no es tolerante. La derecha sabe lo que quiere, ¿no? La derecha sabe lo que quiere, no vacila, ¿no? Y cuando actúa, ¿no? Los golpes de Estado, ¿verdad? Recordemos Chile, pues. Cuando la derecha retomó el poder en Chile, ¿qué hizo? Masacrar a los trabajadores, instaurar una dictadura férrea que prohibió los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones vecinales, toda forma de organización popular estaba prohibido, pero prohibido que iban presos y que desaparecían, ¿no? El fascismo. Después dicen que es que los revolucionarios somos los sanguinarios, esa es la leyenda que ellos han creado, ¿no? Pero no, al contrario. Las revoluciones por lo general han fracasado en los últimos años, en las últimas décadas, por ser demasiado manos flojas con la derecha. Pero bueno, ahí está Venezuela. ¿Qué fue lo primero que hizo la derecha cuando reconquistó por horas el poder en Venezuela? Ellos, que se llaman los demócratas, luchamos para reconquistar la libertad, dicen ellos, ¿no? Para reconquistar la democracia, que Chávez nos arrebató. ¿Ah? ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando tomaron el poder? Abolieron la Constitución. Ustedes han visto los videos, ¿no? Y si no lo han visto, camaradas, ojalá pudieran hacer un día, ¿verdad? En mi nombre yo invito proyectar una película, La Revolución no será transmitida, o No Volverán, ¿verdad? No Volverán es el grito de... El pueblo venezolano tiene muchos gritos de batalla, ¿no? Y son consignas que están metidas en la sangre de la gente, ¿no? Uno de ellos es no volverán. No volverán adecos y copellanos. No volverán priistas y panistas, ¿no? No volverán. O sea, la gente a veces puede entrar en desmoralización, porque a lo mejor el gobernador de su estado
el hombre salió flojo, a veces, o el hombre, bueno, no era lo que se creía, ¿verdad? No era tan revolucionario como se creía, y entonces eso a veces le baja la moral a la gente, ¿no? Pero cuando la gente se acuerda del pasado, es como que si le metieran un electroshock, no volverán, no volverán. Otra consigna que está en el fondo del alma del pueblo venezolano y que acaba de confirmarse pues, con el referéndum revocatorio, el referéndum para la enmienda constitucional, que le permite, abre las puertas para que el presidente pueda optar para una nueva elección en el 2012, ¿no? Someterse como... Bueno, ahí se impuso la otra consigna básica en el pueblo venezolano: UA Chávez no se va. El pueblo ha entendido que Chávez sigue siendo imprescindible para el avance del proceso revolucionario, y el pueblo quiere tener siempre la puerta abierta de que si Chávez lo sigue haciendo bien, pues que Chávez siga. Si Chávez no lo hace bien, si Chávez empieza a pactar con la derecha y empieza a ir en contra de los intereses populares, ocurre lo que en el 2012 pues no votarán por Chávez. ¿Me queda? Okay. Bueno, entonces hay que demoler ese viejo Estado, pero no es fácil hacerlo, a menos que se tomen decisiones muy firmes, ¿no? El gobierno bolivariano trató de aplicar políticas sociales a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Salud, a través de los diferentes ministerios, y se hizo imposible. Entonces se crearon las misiones sociales, ¿verdad? O sea, se crearon formas de acción, de accionar gubernamental, no a través de los ministerios, sino a través de la organización popular. O sea, la organización popular es el ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, la misión Barrio Adentro, que le permitió y le sigue permitiendo al pueblo tener un médico, en un principio tuvimos que hacer un convenio con el pueblo hermano de Cuba, ¿verdad? Hicimos un tratado de petróleo por médicos, ¿no? Y entonces, bueno, 20.000 médicos cubanos se fueron a las barriadas venezolanas a vivir ahí, en las casas de la gente, ¿no? La gente del Ministerio de Salud. Y empezaron ahí montando un consultorio en la salita de la gente, y la misma gente le daba la comida y tal, mientras se iban construyendo los módulos donde esos médicos hoy en día están, ¿no? Son miles y miles, cientos de miles de módulos a lo largo y ancho del país donde están esos médicos cubanos. Ya tenemos formados médicos venezolanos, se creó una carrera que se llama Medicina Integral Comunitaria, ¿verdad? Y allí pues se están formando miles y miles de jóvenes venezolanos médicos colegas, porque yo soy también, mi oficio es médico. Igualmente con la misión Rivas, ¿verdad? O sea, la revolución necesitaba alfabetizar a millones de personas rápido, porque la revolución necesita que todo el mundo lea, que salga de la oscuridad, de la ignorancia, ¿no? De no poder leer. La misión Robinson también habilitó maestros venezolanos y maestros cubanos también para la enseñanza con un método que se llama Yo Sí Puedo, que es un método que desarrollaron los cubanos, que la gente aprende a leer en 15 días, asocia los números con las letras, porque la gente que no sabe leer es que ni sabe los números. Fíjense que juegan lotería, se sabe los números. Entonces, es un método que asocia las letras con los números. Y la gente aprende a leer rapidísimo. Bueno, millones de personas fueron alfabetizadas en Venezuela a través de la misión Robinson, y se hacía en los barrios, utilizando los colegios, las escuelas de noche, de tarde. Aprendió a leer gente anciana, viejitos, de paso se les daban sus lentes, ¿verdad? Es el gobierno ahora invirtiendo para el pueblo, no invirtiendo para los ricos. Ahí está la diferencia, ¿no? De uno de los aspectos de la revolución. Entonces, bueno, se crearon las misiones sociales, son varias, también está la misión Sucre, que es la creación de la Universidad Bolivariana para darle acceso a los miles y miles de jóvenes excluidos del sistema universitario, porque no tenían cómo pagarlo, o estaban excluidos de las universidades que controla la derecha. Y de esa manera se han logrado incorporar millones de personas para la educación, a la salud, a la economía, que está la red Mercal, ¿verdad? Que son pequeños supermercados, y creo que allá le decimos abastos, aquí creo que evito abarrotes, ¿no? Son pequeños supermercados y abarrotes en todas las barriadas y sectores populares, donde la gente puede comprar comida a muy bajo precio, o sea, pero que le digo que mira, que hasta 10 veces por debajo del precio que tú compras en un supermercado normal, ¿no? Sobre todo la canasta básica, pues la red Mercal. En fin, pues, si yo me pongo a enumerar, mira, está este libro que hizo un camarada mexicano, muchacho jovencito,
Bien Juan de Chihuahua. Ellos se presentaron a la escuela marxista que tuvimos, porque se enteraron de que se iba a realizar esa actividad, y este muchacho por su cuenta, solito, sin haber ido nunca a Venezuela, ahora sí está, ya se fue. ¿Sí? Se llama, ¿sabes cómo se llama él? Bien Juan. No Vietnam, Bien Juan se llama el muchacho. Escribió este libro donde está todo, vean, todo este libro está dedicado a hacer un análisis pormenorizado de las misiones sociales, los logros, los avances. Bueno, y se quedó corto Bien Juan, ¿no? Porque de verdad que, bueno, hay que buscar la manera de que la gente se entere más, ¿no?, de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Bueno, entonces, bueno, remato con esto, ¿no? La revolución entra ya en una fase en la que es totalmente incompatible el control de los principales medios de producción por parte de la oligarquía y la necesidad popular. Pongo un ejemplo que está pasando ahorita en este momento. El arroz es un producto que consumen las masas en enormes cantidades, ¿verdad? Y que en Venezuela, bueno, como se quintuplicó el consumo, en Venezuela hoy en día nadie pasa hambre. ¿Ok? Hambre no hay. Todavía, por supuesto, hay pobreza, ¿verdad? Porque esto es como regar un desierto, señores, camaradas. Han sido años y años de explotación. La conquista, la colonia, la república liberal, esta democracia que nos clavaron, ¿saben qué es saquear y saquear a un pueblo? Saquear. Cuando usted va a regar aquí hay uso como un desierto, ¿no? Eso chupa y chupa y chupa y chupa, y no se corrige estos días, ¿no? Pero hambre en Venezuela en este momento ya no hay, afortunadamente, así como tampoco hay analfabetismo. Ni nadie se muere en la calle porque no tiene dónde curarse, porque para eso también el gobierno revolucionario ha invertido millones de dólares en la construcción de nuevas unidades de salud, los centros de diagnóstico integral, los centros de atención secundaria, donde el pueblo tiene acceso a una medicina de primera calidad totalmente gratis. Totalmente gratis. No paga una radiografía, usted no paga un ecosonograma, usted no paga una resonancia magnética, nada. Eso es completamente gratuito, porque para eso es el dinero del Estado, ¿verdad? Para invertirle al pueblo y no para que unos ladrones se lo lleven. Bueno, entonces, ya para rematar, se entró una etapa, el arroz, ¿no? El gobierno tiene regulado el precio del arroz. No puede ser mayor de tantos bolívares, creo que es 5 bolívares al kilo. Pues estos señores, los dueños de las procesadoras de arroz, que eluden el arroz regulado, ¿no? Entonces empiezan el arroz que produce, entonces lo pintan de amarillo, le ponen sabor a cebolla, sabor a cosa, ¿no? Para que se salga de la regulación. Y el gobierno viene con un forcejeo con estos sectores, no solamente pasa con el arroz, pasa con el café, pasa con infinidad de productos, ¿no? Adulándoles a los empresarios que por favor, que produzcan productos regulados, que sobre el consumo del pueblo, que por favor, esta gente, pues que no, porque ese no es el negocio de ellos. Está reñida, es una cuestión de lógica. O sea, la lógica que rige el capitalismo no se opone a la lógica de la revolución. Porque, ¿qué quiere la revolución? Comida barata para el pueblo. ¿Qué quiere el capitalista? Vender lo más caro posible. Porque esa es su lógica. Esa es la lógica del capitalismo, ¿no? Ni siquiera porque el tipo a lo mejor es un demonio, sino que, bueno, esa es la lógica. Porque él tiene que pagarle a los accionistas de su compañía, ¿verdad? Es una lógica. Entonces, si se ponen a vender todo eso regulado, pues van a quebrar, no les sirve. Entonces, esa mezcla del régimen revolucionario con el régimen capitalista llega un momento en que se agota. El presidente Chávez ya, con la paciencia perdida, ¿verdad?, de tanto adularle a esta gente, que fueron los mismos que le dieron el golpe de Estado en 2002, ya perdiendo la paciencia, anunció en Aló Presidente, que es un programa que él conduce los domingos de cara con el pueblo, anunció la intervención y nacionalización por parte del gobierno nacional de la industria de la arroz. Cierro con esto, compañeros, ¿verdad? Nacionalizar, es verdad, nos alegramos y aplaudimos la nacionalización, que es un paso adelante en el control social de la economía, ¿verdad? Y se nacionalizó Sidor, que es la principal siderúrgica del país. ¿Por qué? Porque la compañía internacional que tenía Sidor sacaba las cabillas, le convenía más venderla en el mercado externo que en Venezuela, donde hay un desarrollo de infraestructura inmenso
En estos 10 años se han hecho vía férrea, 2 puentes sobre el río Orinoco, metro de Valencia, metro de Maracaibo, metro de los Valles del Tuy, línea 4 del metro de Caracas, metro de Los Teques. O sea, el desarrollo, porque lo que está el Estado invirtiendo, pues, y se necesita cemento, se necesita cabilla, se necesita... Y entonces esta gente, en vez de esa cabilla para ser usada en Venezuela, ¿verdad? No, a ellos les convenía más venderla afuera, ¿no? Entonces, por favor, no la vendan, por favor, nacionalizadas y todo. Las cementeras, igual. ¿Cuánto le aduló el gobierno a la cementera para que, por favor, ese cemento no lo exportaran, sino que fuera usado para la industria nacional? Hubo que nacionalizar la cementera, hubo que nacionalizar la electricidad, hubo que nacionalizar la compañía telefónica, retomada porque había sido privatizada, ¿no? Entonces, se va a dar una dinámica, camaradas, con estos cierros, se va a dar una dinámica en la cual entran en contraposición los intereses de la revolución con los intereses de los capitalistas. Y eso es una dinámica que no da para nadie. Y eso hay que tenerlo bien claro, por eso que la revolución tiene que ser socialista. Tarde o temprano tiene que ser socialista, ¿verdad? Y hay que tratar de que sea más temprano que tarde. Porque a veces tampoco se puede esperar mucho, ¿no? Porque la derecha está el enemigo allí vivo, ¿no? Y mientras el enemigo está vivo tiene muchas armas. Por último decía la nacionalización. La nacionalización es un paso superior, por supuesto, a la propiedad privada de los grandes medios de producción. Aquí no estamos hablando de nacionalizar las barberías, ni las peluquerías, ni las cantinas, esas que nos las dejen así. Estamos hablando de lo que realmente habló Marx, de la nacionalización de los principales medios de producción. Eso fue una distorsión del estalinismo soviético, ¿no? Eso de la estatización de todo, hasta la venta de cangures de la esquina, de plátano nacionalizada, ¿no? Eso no tiene lógica, ¿no? Siguen persistiendo formas capitalistas de producción, pero lo que interesa es el control de las principales palancas de la economía, ¿verdad? La banca. Venezuela va a la nacionalización de la banca, lo que falta es un soplido, eso va a llegar. Bueno, pero pasamos entonces a un elemento que es fundamental para el enfoque revolucionario marxista. Allá el camarada me enseñó un periódico que creo que habla de eso, de control obrero, ¿no? Sí. Control obrero. O sea, ¿en qué andamos? La nacionalización tiene un riesgo, ¿no? Es un paso adelante en relación a la propiedad privada, pero tiene el riesgo de la burocracia. Si usted pone funcionarios allí, ¿verdad?, sin control por parte de los trabajadores, ese funcionario se va a terminar convirtiendo en un corrupto, ¿no?, en un jefazo, ¿no?, en una casta, que fue lo que produjo el fracaso de la revolución soviética, ¿verdad? O sea, el producto de muchos factores que no vale la pena analizar ahorita aquí, entre ellas la guerra inmensa a la que fue sometido el pueblo ruso con la invasión nazi. La Segunda Guerra Mundial, para que sepan, no fue así una guerra que los americanos se metieron porque Hitler era malo, no. Ese es el cuento que nos meten, ¿no? La Segunda Guerra Mundial la hizo Alemania en combinación con todos los países capitalistas de Europa para destruir a la Unión Soviética. Sí, ese era el objetivo. Lo que pasa es que el bicho se le convirtió en un Frankenstein, ¿no?, el Hitler. Un Frankenstein, ¿no?, que el bicho después se volvió a ellos también. El Frankenstein. Bueno, producto de muchos factores que sería bueno analizar en otra actividad por qué fracasó la Unión Soviética. El elemento fundamental es ese, que se sustituyó el poder popular por el poder de los funcionarios. Y eso es también grave para una revolución, ¿verdad? La revolución tiene que ser socialista genuina, bolchevique, auténtica, ¿verdad? Propiedad socialista de los medios de producción bajo control de los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores organizados en su comité, que ellos son los que saben cómo se maneja una empresa, libros abiertos, ¿verdad? Para que los trabajadores sepan qué está pasando en la empresa, en qué se está invirtiendo, cómo estamos haciendo, control obrero. Es una consigna fundamental para lo que tenemos por una concepción marxista de la revolución, y ya en Venezuela se están empezando a dar tomas de fábricas, ¿verdad?, bajo control de los trabajadores. En la corriente marxista revolucionaria, militante allá en Venezuela, estamos inmersos pues, en la lucha en muchas fábricas que han sido tomadas por los trabajadores, puestas bajo control
donde nosotros hemos orientado pues, para el control obrero, y esa experiencia se está dando en muchos lugares en Venezuela. Cuando el paro golpista del 2003, muchos capitalistas abandonaron su fábrica cuando Chávez volvió al poder, se fueron del país y dejaron las fábricas solas. Entonces ahí vino una consigna del comandante que dijo, fábrica cerrada, fábrica tomada, ¿no? Muchos trabajadores pues, se hicieron eco de... Ese es el reto que tenemos hoy en día en Venezuela, el proceso de empujar para que esas nacionalizaciones no terminen pues, en una burocratización, que también sería un elemento cancerígeno, ¿no?, dentro del proceso revolucionario, y empujar, luchar, orientar, incidir para que estas nacionalizaciones se den bajo control de los trabajadores. Bueno, bien, de verdad que he hablado más que un perdido, dice, ¿no? Pero bueno, hay que leer mucho, creo que la revolución bolivariana es un elemento importante. Miren, tenemos esta revista, ¿verdad?, que se llama América Socialista. En esta revista escribimos camaradas de todos los países de América Latina que estamos inmersos en luchas revolucionarias en nuestros respectivos países, ¿verdad? No es una revista de intelectuales, es una revista de gente que está metida donde se bate cobre, ¿verdad? O sea, que estudian, que se forman, pero que no son izquierdistas de cafetín, comunistas de cafetín, sino que son gente que está metida en la pelea, obreros, trabajadores sociales. Esta revista de verdad que es un instrumento de formación política bien importante. Se llama América Socialista, los camaradas de militantes la tienen, para que sepan. ¿Cuánto que está costando la revista? 50 pesos vale la revista. Una ganga, porque de verdad es un tremendo material, ¿no? Por otro lado, ¿verdad?, este libro, Reformismo o Revolución, libro escrito por el camarada Alan Woods, un camarada británico con una experiencia política y teórica en esto pues, de la revolución y el marxismo, y que, bueno, es uno de los dirigentes de la corriente marxista internacional. Ha estado en Venezuela innumerables veces, es amigo del presidente. El presidente Chávez se lo ha llevado en recorridos que ha hecho en mítines y en ciudades, en diferentes ciudades del país. Tiene una relación personal con el presidente Chávez, y este libro permite explicar bien parte de esto que yo he venido hablando en el transcurso de mi intervención, sobre esa lucha entre los sectores que quieren frenar el avance de la revolución y bueno, y los que sí quieren que la revolución se concrete, ¿verdad? Este libro también es una tremenda obra, está costando ¿cuánto? 250 pesos. También, que no sé, no la venden por poco. Y el periódico del militante, ¿verdad?, sale mensual, donde también pues, es un instrumento de formación política, de lucha política bien importante, y que, bueno, esto sí valdrá que 3 pesos. 7 pesos. O sea, así que tenemos para todos los bolsillos, ¿no? El periódico, la revista y el libro. Bueno, compra el militante, lee el militante. Camarada, con esto cierro, muchas gracias por su atención. En Venezuela hay un claro movimiento de avance revolucionario, como hay en Bolivia, y bueno, en varias partes de América Latina, como también en Ecuador. Y bueno, pues se ha tomado el poder, pero también es muy importante pues, la cuestión que se señala, ¿no? Expropiar la oligarquía. Y básicamente ahora en tiempos de crisis y también en tiempos de boom, pues la burguesía está atacando el lado económico, la revolución tanto venezolana como la boliviana, como en Ecuador. Por ejemplo, voy a traer la semana que sigue una tabla de inflación en América Latina. Para Venezuela está al 29%. Están especulando con el trigo, que está al 150%, subió, la soya subió al 87%, el arroz al 74%, el maíz subió al 53%, y esto de 2007 a 2008. ¿Qué quiere decir esto? La prensa burguesa empieza a decir, pues bueno, compañeros, es que Chávez no sabe gobernar. Y en Bolivia lo mismo, pandillas de fascistas, la Unión Juvenil Santacruceña, pues han encargado de masacrar a los trabajadores de la constituyente, que son pacíficos. Sin embargo, esos tipos no son nada pacíficos. Llevan ametralladoras, llevan dinamita, llevan pues molotov, y están quisieron derrocar a Chávez, a Morales, pero fueron reprimidos por los trabajadores. Y es una cuestión fundamental. Y bueno, es en primer lugar. En segundo lugar,
pues también pertenecía alguna vez a la corriente marxista revolucionaria, bueno, internacional. Y bueno, pues luchamos codo a codo. Sin embargo, pues un compañero llamado Adán Mejía fue detenido en Oaxaca, torturado, golpeado, y después pues al compañero se le negó el apoyo político. Y bueno, todos los compañeros que apoyamos a Adán Mejía pues fuimos expulsados de la CMI. Y bueno, pues una cuestión importante que hay que abordar, la cuestión del estalinismo, la cuestión de la generación de la revolución. No puede ser posible ese tipo de traiciones dentro del mismo movimiento. Y pues bueno, aquí adelante y hasta donde pues socialismo o muerte, como dice Chávez. ¿Tu nombre, compañero? Fernando Magaña. Fernando. Sí, yo soy economista y a mí me interesa mucho la posición que va a adoptar Chávez en función de los saqueadores, de la oligarquía esa que del modelo neoliberal se aprovecharon de las instituciones y sacaron esos 200.000 millones de dólares del país a costa del hambre de la gente. Aquí en México nosotros tenemos nuestros, ahora sí que representantes como Salinas de Gortari, el duende maldito, que sacó 23.000 millones de dólares de las reservas del Banco Nacional de México en un sábado y en un domingo con sus cómplices Pedro Aspe Armella y el director del Banco de México en aquel entonces, Mancera Mayo. Bueno, a mí me interesa mucho saber si a través de todos estos años Chávez ha perseguido a estos apátridas, gobernantes y funcionarios públicos que saquearon a Venezuela. Yo hasta ahorita en Latinoamérica no he sabido que haya alguno que lo hayan apresado y le hayan quitado el dinero, que es lo que más les duele. Aquí tenemos a Roberto Hernández que está comprando Citibank actualmente, pero ya se robó lo del Banco Nacional de México. Gracias. Yo quería hacerle esta pregunta, compañero, porque aquí los medios de comunicación nos han tenido totalmente desorientados en todos los aspectos. Allá en Venezuela también ustedes tuvieron la crisis tango, la crisis samba, tequila, dragón, vodka, porque aquí nos la intrigaron porque esta gente se ha dedicado a saquear. Y ahora nos intrigan la crisis mundial. No sé usted qué opina de eso, quisiera su opinión. ¿Y cuánto vale el bolívar en dólares? ¿Cuánto vale el frijol en comparación con el peso mexicano? Y bueno, por último, decirle este pensamiento. Le preguntaron a Ho Chi Minh que qué había hecho para vencer a los amátridas, asesinos, terroristas gringos, y dijo que él no había hecho nada, que lo que había pasado es que había cambiado la mentalidad de su pueblo. Pienso que eso es lo que ha sucedido en Venezuela, claro, con un gran líder como es Hugo Chávez. Y pienso, y lo afirmo, que toda la gente que está aquí es gente pensante, gente que ha evolucionado en su mente, y que esto tendrá que cambiar a nuestra nación, y espero verlo. Gracias, compañeros. Bien, bueno, pues antes que nada, buenas tardes. También, bueno, mi nombre es Ángel, para que me noten en la lista. 4 cuestiones bastante concretas para no hacer con la participación. Primero, pues sí me gustaría que se pudiera hablar un poco sobre la caracterización del gobierno de Hugo Chávez. Es un debate que incluso está aquí en el movimiento. Si hay otros sectores que apelan a que Chávez es un gobierno burgués, hay otros que apelan a que Chávez es un gobierno reformista, hay otros que incluso hablan de un gobierno bonapartista. Y en este caso, si se habla de un gobierno proletario, ¿en dónde reside el poder de los trabajadores? ¿Qué órgano? Como lo habían comentado en 1917, la madre de todas las revoluciones, pues el poder de los trabajadores, de los campesinos, se daba en los soviets. En este caso, en Venezuela, ¿qué órganos de poder se han estado desarrollando o qué perspectivas hay en ese sentido? Segundo, para mí sí sería muy importante que no se englobara el movimiento revolucionario en la figura de López Obrador. Es muy importante su participación, su papel que ha jugado durante los últimos años, pero también hay cuestiones bastante concretas que nos hablan también de un movimiento representante que es revolucionario en los mineros, en el magisterio. Por ejemplo, hoy que hablamos de tantas manifestaciones a nivel nacional, prácticamente la mayoría de las secciones del magisterio
Magisterio de los Profesores, agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se movilizó. Y otra cuestión también bastante concreta, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Fin de semana pasado se llevó a cabo su segundo congreso, y ahí sí podemos hablar, por ejemplo, de una dualidad de poderes que se desarrolló. Entonces yo creo que también tendríamos que pues, visualizar esta situación de tal manera que podamos pues, darle también la perspectiva, no encuadrarla únicamente en la figura de López Obrador. Tercero, yo creo que la formación de cuadros no es garantía de la claudicación o de que finalmente claudiquen muchos dirigentes. A propósito, por ejemplo, unos ejemplos también bastante concretos. La Segunda Internacional, no nos podemos quejar de la formación política de Carlos Gaudio, no nos podemos quejar de toda la vieja guardia del partido bolchevique que tenían una formación política y que sin embargo fue claudicante la mayor parte de ella. Entonces yo creo que ahí no vamos a encontrar la respuesta la vamos a encontrar en el movimiento revolucionario, en la correlación de fuerzas, que creo que eso también es una cuestión bastante importante. Por último, bueno, antes de esa situación, ¿qué postura asume Hugo Chávez con respecto a los asesinatos de sindicalistas en diversas fábricas de Venezuela? ¿Qué postura tiene él con respecto a esta situación? Y último, pues yo creo que no tenemos que escribir la cuestión de que cuando López Obrador tome el poder, yo creo que lo que tenemos que escribir es que cuando nosotros llevemos a López Obrador al poder. Gracias. Sí, bueno, cierto lo que decía el camarada por allá de que la derecha sabotea la economía, genera alteraciones de la economía de mercado, inflación, escasez, por manejos activos pues, de saboteo, y muchas veces también por descalabros que se producen en una economía cuando todavía el Estado no ha asumido el control de los principales medios de producción. Esa es otra de las razones por las cuales no se puede alargar por mucho tiempo la nacionalización de las principales palancas de la economía, porque entonces se presta para que se produzcan descalabros de este tipo, brotes inflacionarios, escasez. Uno de los elementos fundamentales de una economía socialista es la planificación de la economía, ¿verdad? De una economía no planificada, por ejemplo, y que es la causa fundamental de esta crisis económica, y que lo describe Marx en una de sus obras, El Capital, ¿verdad? Es que el capitalismo entra en crisis periódicas como esta, pagándose con precios tan altos de desempleo, de hambre, de millones de obreros que pierden su puesto de trabajo. Bueno, la tragedia mundial que está atravesando ahorita la humanidad con esta crisis económica. ¿Por qué? Bueno, porque no es una economía planificada. Vea usted, por ejemplo, un país necesita de repente producir, consume 3 millones de refrigeradoras o de neveras en un año, como usted, ¿no? Y bueno, usted tiene 10 compañías produciendo millones y millones de neveras, ¿verdad? Que saturan el mercado y que llega un momento en que ya no hay gente por que comprar esas neveras. ¿Qué van a hacer las fábricas que producen esas neveras y que se les quedaron frías? Para hablar en un lenguaje sencillo, ¿no? Para no caer en teorizaciones que a veces caemos nosotros los dirigentes en hablar en un lenguaje muy rebuscado y a veces no se entiende, ¿no? Pero hablando así pues en términos sencillos, esa es la razón de la crisis económica actual, una crisis de sobreproducción. Los mercados se saturan, ¿verdad?, de tanto producir mercancía, y llega un momento que ya la parte de la población que puede comprar, porque hay una que está excluida, ¿verdad?, allí la tienen en el ¿cómo se llama?, en el almacén ahí, muriéndose de hambre para que cuando se muera un trabajador meterlo siempre, tener mano de obra barata, pues, ¿no? Se saturan los mercados y llega un momento que las fábricas ya no pueden seguir produciendo, porque ¿para qué van a vender si nadie compra? Entonces se empiezan a destruir los medios de producción, ¿verdad?, que es lo que está pasando. A cerrar empresas, y eso no lo entiende el imperialismo, la burguesía. Algunos medios lo entienden, otros no, o tienen terror de entender a Marx, tal vez, ¿no? Ellos creen que con inyecciones de salvación van a salvar esto, y no lo van a salvar, compañeros. Lo que viene es una crisis capitalista profunda, que va a durar años, y que abre muchísimas posibilidades objetivas para la revolución mundial, ¿bien? O sea, si el proletariado del mundo se organiza, si se crean partidos revolucionarios con orientación de vida en los países,
pudiéramos tener a la vuelta de la esquina un mundo diferente, un mundo socialista, un mundo donde los niños no se mueran por millones de hambre en África, donde los niños no se, y en América, de todas partes, donde la gente no se muera de mengua porque no hay un médico, porque no puede comprar un medicamento, un antibiótico, ¿verdad? Pudiera estar la humanidad a la vuelta de la esquina. Las cosas pasan, compañeros. La esclavitud se acabó, el feudalismo se acabó, porque el capitalismo se va a acabar. Y científicamente se puede demostrar, pero no cae del cielo. Hay que lucharlo, ¿verdad? Hay que organizarse, hay que lucharlo, porque como decía el compañero, yo dije el triunfo de López Obrador, bueno, un decir para animarnos, pero obviamente que Andrés Manuel no va a llegar al poder si nosotros no nos montamos en eso, pues, de garantizar que el hombre gane. Y bueno, construir junto con el líder, pues, el Partido Revolucionario, que pueda llevar adelante la revolución. Por allá me decía Fernando, como economista que es, ¿qué ha pasado con los banqueros ladrones y corruptos? Muchos se fueron después del golpe de Estado, huyeron como ratas, ¿no? Y andan por ahí, bueno, ¿dónde van a estar? ¿Dónde se esconden los bandidos de ratas? ¿En qué país? En Estados Unidos. Ya no. ¿En dónde más? ¿No? Huyeron como ratas, muchos están allá. Pero miren, uno de los graves errores que ha cometido la revolución bolivariana, ¿verdad? Y es un grave error que se paga enormemente porque desmoraliza a las masas, ¿verdad? Nos desmoraliza a nosotros, es la impunidad, ¿no? La mano blanda, ¿no? La revolución venezolana sufre de ese mal de la impunidad, ¿no? Todos esos juicios, toda esa gente tiene juicios abiertos, pero anda por la calle, ¿no? Anda por la calle porque controlan el Poder Judicial, todavía tienen tentáculos en el Poder Judicial. Y esos tentáculos llegan a todos esos tribunales y se retardan los juicios. La fiscalía prácticamente la tiene controlada y esto nos pone de nuevo en el tapete en la necesidad de que para que una revolución avance es necesario acabar con el viejo Estado y con sus estructuras. Es cosa que no ha ocurrido plenamente en Venezuela y por tanto ocurren estas cosas, ¿verdad? De golpistas que andan por la calle, de banqueros corruptos que todavía no están presos, en fin, pues es uno de los grandes retos y una de las cosas que el pueblo más le señala al comandante Chávez, la impunidad, ¿eh? Eso es un reclamo, un sentir popular muy fuerte y el pueblo espera pues, que en esta nueva etapa que se inició el 15 de febrero con el triunfo arrollador de la propuesta del presidente Chávez, que el pueblo espera pues que venga una nueva etapa donde se haga justicia popular, ¿okay? En relación hacia Venezuela fue afectado a lo largo de su historia por las crisis del capitalismo, ¿verdad? Que ellos mismos la bautizan con sus nombres, ¿no? Tequilazo, el efecto tango, el efecto... Sí, claro, por supuesto. El capitalismo es global, hermano, ¿no? El capitalismo está globalizado. Lo que ocurre en Norteamérica repercute en Patagonia, ¿ok? Porque ellos controlan los monopolios de los productos, un gran pulpo, ¿no? Y sí, obviamente, todas esas crisis nosotros las chupamos igual, ¿eh? Y justamente del acúmulo, ¿verdad? Del acúmulo de miseria y de hambre que esas crisis fueron acumulando en Venezuela, es que, bueno, que se produce el estallido del 27 de febrero, ¿no? Pero sí, claro que la sufrimos, ¿no? Y la crisis económica, bueno, generada por la derecha fundamentalmente. Venezuela es un país que tiene un ingreso petrolero, ahora vamos a tener la crisis obviamente porque se cayó el precio del petróleo, pero las finanzas están controladas por el gobierno bolivariano y las cosas no van a ser tan caóticas como en otros países, ¿no? Nosotros tenemos la gran fortuna de haber iniciado nuestro proceso revolucionario hace 10 años y sin duda alguna el pueblo venezolano no va a pasar hambre, y eso lo dijo el presidente Chávez y no se cansa de repetirlo. Los capitalistas allá andan mucho haciendo fiestas porque se cayó el precio del petróleo, entonces dicen, a caerse el precio del petróleo se le acabó el dinero a Chávez, Chávez se va, porque Chávez lo dijo, ¿no? Aquí aquellos que andan contentos porque Chávez se va a quitar, yo les recomiendo, dijo el comandante en estos días, que en vez de andar por ahí haciendo fiestas, que recen un rosario todos los días, para que el precio del petróleo suba. Porque si el precio del petróleo no sube, lamentablemente, ustedes van a ser expropiados porque el pueblo venezolano no va a pasar a...
el poder y no había puesto un control de cambios, ¿no? Tuvo que ocurrir el golpe de Estado y el paro saboteo para que el gobierno reaccionara y pusiera el control de cambios. El control de cambios arrancó en 2003, ¿verdad? Entonces el dólar está controlado por el Estado. El cambio es 2.15 de bolívares por dólar. Ese dólar se utiliza para las importaciones de rubros prioritarios, ¿verdad? Alimentación, vestidos, insumos para la industria, todo eso, ¿no? Y los viajeros también tienen un cupo anual que pueden utilizar, es un cupo ahora fue reducido por la crisis, es de $3.000 al año. El que va a viajar, bueno, puede disponer hasta de $3.000 para viajar, dependiendo de lo que tenga, ¿no? Pero le habilitan una tarjeta de débito y con esa tarjeta uno puede sacar moneda nacional en el país donde esté y pagar también así como con tarjeta de crédito, ¿no? O con tarjeta de débito. Es decir, que hay un control de divisas. Pero hay un mercado paralelo que es oficial, ¿no? O sea, es permitido, quiero decir. El mercado paralelo, aquellas personas que quieren conseguir dólares, por ejemplo, un viajero rico que no le alcanzan los $3.000 porque quiere gastar $10.000, pues tiene que buscar en la calle los otros dólares. Ese cambio está por el orden de 4.50, el dólar no controlado, ¿no? También lo utilizan muchos comerciantes que compran mercancías así pues para tiendas y tal, que no son prioritarias. Eso no tiene dólar preferencial, tiene dólar libre, y entonces la gente, pues hay un mercado paralelo de dólares que no es un mercado negro, ¿no? Es un mercado paralelo, dólar libre y un dólar oficial. Esa es la situación del dólar. El paquete de frijoles de Venezuela no llega a $1. Estaba yo sacando mis cuentas acá en pesos y no llega a $1 en un supermercado normal. Y en un supermercado Mercal estoy casi seguro que no llega a 50 centavos. La leche, el café, el azúcar, todos esos rubros son vendidos en la red Mercal a precios subsidiados por el gobierno nacional. No es un regalo, como dicen los neoliberales, ¿verdad? Que dispendio, como eso desafecta la balanza de pagos, porque eso es lo que... No, señores, el pueblo tiene que comer. No trabaja el pueblo, tiene que comer. Entonces, claro que el gobierno, un Estado socialista, tiene que garantizar la alimentación de su población. Y para tú garantizarla, tienes que vender barato, y si es necesario subsidiado, pues subsidiado, ¿no? Entonces, bueno, no están subsidiando a los banqueros de Estados Unidos, Barack Obama, y no un subsidio de $800 millones, ahí ya van con otro trillón de dólares, ¿no? Y vendrán otros a ellos. Entonces, si subsidian a los banqueros, ¿por qué no van a subsidiar el hambre del pueblo? La caracterización del gobierno de Chávez. Bueno, esto es, ¿sabes?, un tema profundo que nos llevaría años, ¿no están? Ah, se fue. Ah, está ya. Es un tema profundo que, claro, es de un debate más de marxistas, ¿no? Porque es algo más complejo, ¿no? Pero, claro, rapado, Ángel. El gobierno de Chávez no es un gobierno burgués, porque si fuera un gobierno burgués, ¿para qué la oligarquía le dio el golpe de Estado entonces? Pues no, es absurdo. Si le fuera tan bien a la burguesía con Chávez, no le diera un golpe de Estado, ni le saboteara la economía, ni lo odiara como lo odia, ¿no? Obviamente que Chávez no representa los intereses de la burguesía. Esto es tan claro como el agua, ¿verdad? Y eso es lo que yo le digo a los compañeros confundidos, que uno se consigue en todas partes, ¿verdad? Le digo, hermano, ¿cómo se te puede pasar a ti por la cabeza eso? Cuando a Chávez lo que le han dado es conspiraciones y golpe de Estado, ¿no? ¿Qué burguesía es? ¿Qué interés la burguesía defiende, ¿no? No es un gobierno burgués, ¿okay? Es un gobierno revolucionario, anti-oligarquía, anti-imperialista, ¿verdad? Y yo creo que basta evidencia de que el presidente Chávez es antiimperialista, ¿no? En las posturas políticas, en la ONU, en los foros internacionales, donde quiera, pues el presidente confronta al imperialismo, y no solamente que lo confronta, sino que, por ejemplo, da pasos reales. Ahora, cuando la masacre esta que hizo el Estado sionista de Israel contra Gaza, el presidente Chávez rompió relaciones con Israel, ¿eh? Es decir, que cuando la invasión del Estado sionista de Israel al Líbano, el presidente Chávez evacuó a miles y miles de libaneses latinoamericanos
puso los aviones allá para traerse esa gente porque había una situación allá de emergencia. Y hoy en día en la foto del presidente Chávez se utiliza en las manifestaciones de los pueblos árabes, porque los pueblos árabes identifican en el presidente Chávez a un líder que lamentablemente no lo hay ahorita en el mundo árabe, ¿no? Y ven en este hombre un hombre que se identifica con su lucha y que toma posturas y asume hechos reales, ¿no? Entonces es un gobierno antiimperialista, es un gobierno revolucionario, socialista, ¿verdad?, en proceso de desarrollo hacia un socialismo pleno con control de la clase trabajadora del poder y de la fuerza productiva. Yo lo definiría en esos términos. No llega a ser todavía un Estado proletario, ¿verdad?, pero es un proceso revolucionario en desarrollo dialéctico, y eso es lo que hay que entender. No hay categorías fijas, ¿no? Si tratamos de utilizar así casillas, nos volvemos locos, ¿no? La dialéctica es un elemento fundamental que los marxistas siempre tenemos que tener presente, ¿no? Es un proceso dialéctico en desarrollo, pero va avanzando hacia el socialismo proletario, sin duda alguna va avanzando. Los sindicalistas, bueno, miren hermano, el hecho de que haya un gobierno revolucionario en Venezuela no significa que la oligarquía dejó de existir, ya lo he dicho. La oligarquía está viva, existe en Venezuela, controla la economía, controla los principales medios de comunicación, controla la banca, controla, era lo que yo decía, pues el toro que no se ha terminado de lidiar, ¿no? Y por supuesto, al seguir viva, obviamente que tiene fuerza, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay muchas luchas obreras que se están efectuando en Venezuela. La oligarquía ha utilizado, ¿verdad?, paramilitares, ha utilizado brigadas de choques para matar dirigentes campesinos, para matar dirigentes sindicales. Eso ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Eso ha ocurrido. Recientemente ocurrió en una empresa actualmente tomada por los trabajadores Mitsubishi, en el estado de Anzoátegui, en Venezuela, y bueno, se presentó una jueza allí que representa los intereses de la oligarquía, en combinación allí con una fuerza militar y policial, perdón, y bueno, se produjo allí una agresión y murieron lamentablemente 2 trabajadores. Y es que ese es el kit del asunto, ¿no? Es que hasta que no liquidemos el control de la oligarquía, esta va a tener herramientas para atentar contra la clase trabajadora, ¿no? Y por eso es que esto tiene que definirse de una vez por todas, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que 2009-2010 van a ser años claves para el desarrollo socialista pleno en Venezuela. Estamos convencidos y pasaremos esa página, ¿verdad? Pasaremos esa página de estas agresiones que todavía esa derecha insolente sigue realizando contra la clase trabajadora en Venezuela.